A las 19:32 vamos a partir con información en vivo y profundización en un tema bastante interesante desde el punto de vista político, económico, podríamos decir, y social también, porque un encuentro realizado entre parlamentarios oficialistas y el presidente de la República fue el escenario en el que se abordó la Ley de Presupuesto 2012, en especial la partida de educación. Durante la reunión, los legisladores manifestaron la necesidad de que el gobierno pudiese aumentar los recursos para extender la gratuidad al 60% de los estudiantes más vulnerables, petición a la que la Moneda cerró la puerta de inmediato, asegurando que el Estado no puede comprometerse con recursos que hoy no tiene disponibles. Queremos analizar las conversaciones previas a esta discusión en el Congreso del Presupuesto 2012 y por eso ya estamos en contacto con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet. Ministro, gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. Y preparándose para lo que seguramente va a ser una discusión muy ardua. Se ha hablado tanto sobre el presupuesto antes de que comiencen formalmente las conversaciones en el Congreso, que uno se sienta a esperar que quizás esto sea muy complicado. ¿Tiene usted la misma impresión o usted anda optimista por la vida, ministro? Yo en general ando optimista por la vida, pero obviamente que hay que estar consciente de que estamos hablando de la ley más importante que se discute en el Parlamento en el año. Además es una ley que fija el monto de los recursos que se van a gastar el próximo año en las prioridades del país. Hay que pensar que, por ejemplo, esta ley es la que nos va a financiar los recursos del descuento del 7% para los pensionados. Esta es la ley que nos va a permitir financiar la extensión del postnatal a 6 meses a las mamás del país. Y también es la ley que va a permitir financiar esta reforma de la educación superior y la reforma de la educación en general, que es tan importante para todos los chilenos y que nos ha tenido debatiendo en el último tiempo. También la otra prioridad que tiene esta ley es que va a financiar con un incremento bastante fuerte la reforma para mejorar la calidad de la educación. También tiene una prioridad importante para combatir la delincuencia y aumentar la seguridad ciudadana, entre otros aspectos centrales. Entonces, en el fondo estamos hablando de una ley que es trascendente para el futuro de los chilenos, trascendente para hacer un país más justo, para hacer un país que pueda avanzar y progresar y darle oportunidades para todos. Entonces, yo creo que es razonable que vayamos a tener un debate muy intenso, ya lo estamos teniendo. Hay reuniones de las comisiones, de las subcomisiones de presupuesto durante todos estos días. Ahora, hace poco rato atrás, se acaba de terminar una reunión de la Comisión Mixta de Presupuesto con el ministro de Hacienda, con el ministro de Obras Públicas, con el ministro de Vivienda, para hablar de un tema trascendente, que es la reconstrucción a raíz del terremoto del 27 de febrero. Ahí, en esa oportunidad, el ministro de Hacienda mostró todos los antecedentes, números, etcétera, que muestran el importante avance que el país ha podido hacer en materia de reconstrucción. Así que yo estoy optimista, creo que va a ser un debate intenso, pero no hay ninguna duda de que esta ley debiera ser y debe ser aprobada y apoyada por todos los sectores. Creo, permíteme, Ramón, un comentario a propósito del bloque anterior que yo estaba viendo referente a los debates que hay en la crisis económica europea y en Estados Unidos, porque tiene relación con esto. Todo el mundo hoy día está conteste de que la crisis, tanto en Europa como en Estados Unidos, es una crisis fundamentalmente política, por la incapacidad de los sectores políticos de Europa y de Estados Unidos para ponerse de acuerdo para resolver estos problemas económicos. Yo creo que también aquí la unidad, el espíritu de acuerdos en el país tiene que primar, y por eso corresponde hacer un llamado a la oposición a que debatamos todos, pero sin lugar a dudas apoyemos este proyecto de ley de presupuesto, porque recoge las inquietudes de los chilenos al priorizar en educación, para tener una educación de calidad, para tener una educación de acceso más equitativo y para tener una educación más transparente. Y en segundo lugar, prioriza también la salud, para tener una mejor calidad en el acceso a la salud y la seguridad ciudadana. Yo creo que con esa mirada es que nosotros estamos preparados como gobierno para trabajar intensamente y sacar adelante esta ley de presupuesto tan importante para el año 2012.
El gobierno muestra su mejor intención, dice que está abierto a dialogar, usted reitera que está dispuesto a debatir todo lo que sea necesario. Pero ¿cómo se entiende eso si al mismo tiempo se señala que no hay ni un peso más para educación, que no se puede subir más la puntería? Bueno, Ramón, estamos aumentando el presupuesto de educación en una cifra histórica, es un incremento de 7,2%. Dentro de esa cifra estamos hablando de un aumento proporcional en la subvención, los recursos para subvención de más de 6%, de los aumentos de recursos para el desarrollo de la ciencia y tecnología de 15%, y así sucesivamente. O sea, el país está haciendo un esfuerzo en lo que se llama la madre de todas las batallas, que es la educación, una educación de calidad para poder desarrollarnos más y una educación que permita ser más equitativa en su acceso. Estamos poniendo todos los recursos disponibles y por eso nosotros esperamos, al explicarle a todos los sectores el esfuerzo que se está haciendo como país, que se reconozca ese esfuerzo y por lo tanto se apruebe esos recursos. Claro, lo que sucede es que desde el otro sector, desde el oto punto de vista, ministro Larroulet, y usted lo ha escuchado varias veces, se dice, ok, se entiende la postura del gobierno, no hay más recursos bajo este esquema y por lo tanto en educación quizá efectivamente se ha hecho el esfuerzo más grande, pero lo que pasa es que la reforma para ser integral necesita muchísimo más recursos y entonces tal vez no en este presupuesto, pero sino que más adelante lo que hay que ver entonces de dónde sacamos más recursos y ahí sale nuevamente con letras bien grandes la famosa reforma tributaria. Pero usted ha señalado en varias ocasiones y en otra entrevista también que el país no necesita una reforma tributaria. Tienes toda la razón, Ramón. La pregunta es, este año estamos aumentando significativamente los recursos para educación, pero por supuesto que no es una tarea de un año. Arreglar la educación es una tarea de todo el país por mucho tiempo. Y por eso la otra buena noticia que viene en este presupuesto es el fondo que se llama el Fondo para la Educación, FE, que son 4.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, es decir, una cantidad sustancial de recursos. Hay que pensar de que aproximadamente en educación se destinan 10.000 millones de dólares, que están provisionados, que están en una cuenta especial para asegurar que se puedan gastar en los próximos entre 4 y 6 años. Entonces, también en este presupuesto vienen los recursos para asegurar que sigamos adelante inyectando más recursos para sacar adelante esta reforma educacional en donde, repito, queremos tener una educación de calidad y una educación de mayor equidad en el acceso para todos los chilenos. Ya que habla del Fondo de Educación, el FE, de los 4.000 millones, usted ha escuchado seguramente con varias ocasiones las críticas que se le hacen respecto de el carácter no permanente de esos recursos. Usted acaba de decir para gastar en 4 a 6 años. Escuchábamos al exministro Velasco el otro día y lo ha reiterado en varias entrevistas aquí con nosotros en la prensa escrita, que no le gusta ese tipo de financiamiento, que dice que no es serio, no es responsable, porque si por ejemplo un estudiante asume con esos fondos que va a recibir una ayuda estatal, en 4 o 5 años más le vamos a decir que se acabó la plata. No, es que eso no es así. Ahí hay una equivocación que hace el ministro Velasco. Me extraña por lo demás que él cometa ese error. De partida él creó fondos sin subir impuestos. El Fondo de Estabilidad Económica no se subieron impuestos, el Fondo para las Pensiones no se subieron impuestos, por eso me parece raro el error que él comete, porque lo que permite el fondo de los 4.000 millones, el Fondo FE para educación, es acelerar ese proceso. En el intertanto, el país va generando nuevos recursos con la recaudación tributaria que viene del crecimiento económico, que viene de las condiciones variables, ¿no es cierto?, en el precio internacional del cobre, en el crecimiento potencial de la economía, otros elementos, o reasignación de recursos o mayor eficiencia en el uso de los recursos. En consecuencia, con ese fondo yo le doy hoy día la seguridad a todas las familias chilenas que voy a inyectar 4.000 millones de dólares adicionales en educación. Y en 4 o 5 años más, o 6 años más, cuando termine de hacer esa inyección, yo voy a poder tener los recursos para hacer sustentable ese proceso. Y incluso más, si políticamente en ese momento se decide inyectar otros 4.000 millones de dólares más, producto de el desarrollo del país,
producto de la posibilidad de reasignación de recursos, es perfectamente posible inyectar más recursos a educación. Ministro, el otro tema que ha estado allí, incluso de parlamentarios de la propia alianza, han indicado que también subir un poco más la puntería en la gratuidad para los sectores más vulnerables, no solamente los 2 primeros quintiles, el 40%, sino ojalá el 60%. También se ha aclarado en el día de hoy que eso no es posible de acuerdo al presupuesto de los dineros de la nación. La pregunta es, en ese 40%, ministro, ¿se va a mantener los criterios que se utilizan hasta ahora para el otorgamiento de esas becas para los sectores más vulnerables? Es decir, que tengan también mérito académico. Se lo pregunto porque ese es un colador muy grande. De acuerdo a las cifras oficiales que se manejan en educación, que han sido publicadas en todos lados, el 40% más vulnerable que logra acceder por mérito, que tiene más de 550 puntos en la prueba de selección universitaria, no alcanzan a ser 20.000 jóvenes por año. La pregunta ¿es ese todo el esfuerzo que se puede hacer por gratuidad para esos sectores más vulnerables? Bueno, 2 cosas hay que aclarar aquí. La primera cosa es que hoy día el 40% más vulnerable no tiene garantizado esas becas. Y en consecuencia estamos hoy día en un sistema que es muy injusto. Piensa tú que son otros sectores de deciles más altos los que tienen cobertura a través de becas o a través de crédito con una tasa de interés subsidiada. El 40% más pobre hoy día está siendo tratado discriminatoriamente porque no tiene acceso a esas becas. Y entonces el gran salto que estamos dando es asegurarle a esos jóvenes 2 cosas. 1, cobertura total para el 40%. Y segundo, aumentar el monto de la beca. Entonces, hay un primer cambio muy sustancial que se está haciendo para tratar de hacer el acceso a la educación de una manera más justa. Y lo segundo, que es muy importante, es que nosotros hemos dicho de que para el quintil siguiente, es decir, los que nos permiten llegar hasta el 60%, no es que estemos completamente cerrados a la posibilidad de poder aumentar la cobertura, sino que lo que hemos dicho que con ellos estamos estudiando una fórmula de combinación de becas con crédito para que efectivamente ese sector también pueda acceder a la educación superior. Recordemos de nuevamente que hoy día también ese grupo de chilenos está siendo discriminado adversamente. ¿Por qué? Porque las becas y los créditos para ellos son claramente insuficientes. En el caso de los créditos, además hay una discriminación, porque la tasa que tienen que pagar, la tasa de interés que tienen que pagar hoy día la clase media que accede al crédito con aval del Estado es una tasa de interés de 6%, que es muy difícil de pagar, mientras otros sectores pagan una tasa de interés de solo 2%. Y por eso que uno de los grandes cambios, que significa muchos recursos, pero hay que hacer ese esfuerzo para hacer el acceso a la educación más justo, más equitativo, es que estamos rebajando la tasa de interés del crédito con aval del Estado desde 6% a solo 2%. Bien, ministro, se me pasó volando el tiempo. Muchísimas gracias por hablar de todos estos temas. Vamos a ver entonces, ahora que ya ha comenzado a trabajar las comisiones mixtas y ver cada una de las glosas del presupuesto, cómo se desarrolla estas conversaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ramón. Muy buenas tardes. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato a Primera Edición.